Muy bien, rockers. Estamos escuchando a los Yetis de fondo. No es Country Joe and the Fish. Son los Yetis, una de nuestras bandas predilectas de Colombia de los 60. Y para tal fin, tenemos del otro lado a Juancho López. Él nos dirá y nos contará justamente la historia de los Yetis. Hola, Juancho, ¿cómo estás? Mucho gusto, Gustavo, a ti, a tus oyentes y a toda la gente de Argentina, que los aprecio mucho y tengo muy buenos amigos allá y de allá por acá. Bien. Che, Juancho, te pregunto, ¿cómo antes de los Yetis vos ya tenías otra banda? No, yo no, de pronto estuve participando en grabaciones, ¿no? Como corista, pero no tuve banda. Pues tenía unos amigos que llamaban los Falcons, que tocaban cumbia y música tropical. Ajá. Y a veces me invitaban a las grabaciones y yo hacía coros con ellos, pero no pertenecí a la agrupación. Ajá, bien. Y yo primero, antes de entrar como a la música, me disfracé de Elvis y hice una mímica en algún sitio. Ajá. Era como una especie de circo de variedades. Uh-huh. Y con el nombre de Elvio Pérez. Ah, mirá vos. El número salió bonito y pues algunas personas creyeron que yo estaba cantando. Así que cuando llegué a donde había que cantar, pues no tuve que decir mucha cosa, ya me creían por eso, porque me habían visto. Ya después vino la inquietud de formar una agrupación, sobre todo cuando tuvimos noticias de los Beatles, que ya la moda no eran solistas, sino agrupaciones. Claro. Y ahí les partió la cabeza. Claro. Y entonces, en búsqueda de qué hacer con la música, me encontré con Juan Nicolás Estela, que era un cantante solista. Claro, él ya había grabado él. Él acababa de grabar su primer disco, grabó el tema El llavero de mi corazón, que creo que es de Quique Martino, me parece. Uh-huh. Y que con él tuvo pues bastante éxito. En la disquera me lo presentaron, porque creían que había una afinidad de él conmigo. Uh-huh. Y así fue. Entonces comenzamos a oír música a nuestro gusto. Yo le mostraba a él la música mía, él la de él, y mi hermano Iván Darío, que venía detrás de mí, ya andaba molestando con guitarra y haciendo cancioncitas. Él es menor que yo, o era menor que yo, y quería hacer una demostración en una disquera, un demo, y quería que yo lo apoyara con coro, y le dije que le iba a presentar a Juan Nicolás porque él tocaba guitarra. Uh-huh. En los ensayos hicimos como una especie de jam, y empezamos a cantar pues canciones de rock and roll que todo el mundo se lo sabe: La Plaga, Rock de la Cárcel, Muñequita. Uh-huh. Pero lo hicimos a 3 voces. Cada uno, sin que nadie le dijera al otro, fue escogiendo su voz y sonó bonito. El entusiasmo fue mucho y el mismo Juan Nicolás propuso: hagamos algo con esto. Entonces resolvimos hacer un trío vocal. No pensábamos en que uno necesitaba orquesta, nada, no. Un trío vocal, y yo propuse el nombre de los Yetis, el abominable hombre de las nieves. Aprobado. Y tuvimos la suerte que en 15 días de estar ensayando y montando números, venía Enrique Guzmán, el gran ídolo que nosotros teníamos. Claro, de los Ten Tops. A cantar a Medellín, al Coliseo. Y andaban buscando artistas para ese show. Hoy día se les dice teloneros, ¿no? Claro. Tenían a Juan Nicolás, otro muchacho, José Fernando, que estaba iniciando también. Los Golden Boys, que era un grupo de música bailable, y faltaba gente. No, es que en Medellín no había un movimiento musical fuerte en ese momento,
y le comentaron a Juan Nicolás que si no conocía amigos que cantaran para llenar el escenario. Y él dijo, yo tengo unos amigos que cantan conmigo, nos llamamos los Yetis. Ah, no, listo, contratados, sin oírnos ni nada. Eso es suerte. Es suerte, es verdad. Y claro, nos presentamos muy felices, la gente le gustó mucho porque era una novedad y las voces salieron bien. Y hacían todos... Ahí, ¿cómo? Hacían todos rock and rolls en castellano en ese momento. Sí, hicimos, yo recuerdo más o menos las canciones que hicimos, 3 canciones. Cantamos Susi la Coqueta, cantamos Lollipop y cantamos una canción un cover que sacamos, en un cover americano, pero lo sacamos de un grupo que se llama Jabaloyas en España. Y que se llamaba Todos quieren a alguien, una canción que hizo famosa Dean Martin. Y a propósito de Jabaloyas, les puedo contar que el baterista de esa agrupación es el hoy presidente de España. Mirá vos. Mariano Rajoy, era el batero de esa agrupación. ¿Qué Y caño? entonces, bueno, con esas canciones nos presentamos y empezaron a llamarnos de radios, de emisoras, de colegios y sitiecitos. Y estuvimos actuando. ¿Cómo era el movimiento rockero en Colombia en ese momento? Estamos hablando de 1965, 1966. 65. Claro. Pues estaba naciendo. En Bogotá había mucho revuelo, es la capital, en fin, estaban los medios. Entonces, pues estaban surgiendo Oscar Golden, que fue el más famoso de todos después. Había otro muchacho, Harold, que era el que los iniciaba a todos, porque era el que tocaba bien la guitarra, cantaba bien, hacía canciones. Y muchos muchachos inquietos y niñas. Entre esos surgieron también agrupaciones, los Speakers, que pues fueron tal vez los más famosos. Los Flippers. Que venían, los Flippers, que estaban muy bien conformados y muy bien dirigidos. Los Young Beats son de esa época también. Sí, vinieron un poquito después. Ajá. Después de ellos, esos eran más lanzados, más modernos. Y sí, estuvieron los Ampex, que eran muy buenos. Oh, sí, claro. Y había otros, pues, como ¿cómo se llama? Es que después se llamaron Caminantes, pero tenían otro nombre. Bueno. Eso vos de lo que me hablás, porque ustedes tenían base en Medellín. Exacto. Entonces nosotros en Medellín no teníamos un movimiento, prácticamente no había nada, emisoras que hacían programas los sábados por la tarde y la gente, los peladitos cantaban, pero pues sin ninguna proyección. Y nosotros no hicimos parte de esos concursos, sino que todo se nos fue dando como que fácil, ¿no? Claro. Ya en el 66, iniciando, resolvimos que había que grabar porque sin disco no sos nada. Fuimos a la disquera donde Juan Nicolás grababa, que ya tenía su segundo álbum, y bueno, nos rechazaron y eran amigos de nosotros. Que cantábamos hasta bueno, pero que las cancioncitas nosotros no fuimos a mostrar canciones, sino a mostrarnos nosotros. Bueno, pero viste que a los Beatles también los rajaron de la primera discográfica. Y después cuando llegaron los Rolling a la Decca ni los oyeron. Sí, claro que sí. Claro. Entonces, cuando salimos del estudio de Codiscos, que era la disquera esta, salimos a llorar y a tomar Coca-Cola ahí, cuando llegó un muchacho que tenía un programa de radio muy jockey y los Yetis, qué bueno. Le dijimos, no, los Yetis ya no existen. ¿Cómo así? Sí, fue que nos rechazaron aquí, sin grabación pues no somos nada, no queremos hacer más nada. Entonces él dijo, no, muy bueno. ¿Cómo que muy bueno? Sí, porque yo vine para que no demostraran allá, yo les tengo grabaciones ya. Yo llegué tarde, pero siquiera que lo rechazaron. Entonces nos llevó a Discos Fuentes, nos dio un repertorio, ahí en ese era el primer álbum variado, con
Juan Nicolás Estela, que le pagaron una gran suma para retirarlo de Codiscos, con Harold, que ya lo menté ahora, otro muchacho nuevo que llamaba Luis Fernando Garcés, y ¿quién más? Y otro muchacho, Tommy Arraut, con pues así el grupito de distintos, los Yetis. Entonces hicimos las grabaciones, salió el disco con una promoción que nunca se ha hecho en Colombia, eso ni se volvió a hacer. Mirá vos. Con avisos de primera página en prensa, con gira nacional, lo llevaban a todas las emisoras, hicimos televisión. Entonces eso fue una locura, un concurso, la gente pedía, mandaba carta y a vuelta de correo mandábamos la foto autografiada. Mirá vos. Y, en fin, claro. Entonces salió el disco y salimos a promoverlo por todo el país. Y cuando terminamos la primera etapa de la gira, llegamos a hacer las primeras grabaciones en forma los Yetis solos. Y Harold solo y Juan Nicolás solo. Los otros no tuvieron más grabaciones por el momento. Y inmediatamente salió un disco con 4 canciones con carátula, que tenía 2 temas del 14 Impactos Juveniles y 2 nuevas donde estuvo La Bamba y Chimi Chimi Cocobab. Ya a la postre esos fueron nuestros mayores éxitos. Nos dieron disco de oro. Mira. Eso salió mientras salía el álbum de nosotros, pues con las 12 canciones tradicionales. Sí. Y el nadaísmo, ¿qué era? ¿Qué era un movimiento cultural en Colombia? Bueno, el nadaísmo nació en Medellín. Y había la calle más importante en ese tiempo, hoy día es importante también, pero no era tanto, es Junín, ¿no? En Junín quedan sitios como el Salón Versalles, que es de un paisano de ustedes, donde llegan todos los artistas que viven argentinos, los cantores de tango, los futbolistas, pero también se reúnen los intelectuales, los escritores y de pronto algunos aficionados a la música también. Era un sitio muy estratégico en el centro de la ciudad. Como no había centros comerciales, todo se concentraba pues en el centro, ¿no? Ahí llegaban los nadaístas y éramos amigos por fuerza mayor, porque nos encontrábamos siempre y estábamos juntos para muchas cosas. Pero cuando los Yetis ya dejaron de ser trío para convertirse en conjunto, debido a que no había quien nos acompañara en ninguna parte, ¿no? Tuvimos que armar conjunto, que entró Norman Smith y entró Hernán Pavón, baterista. Norman Smith era un americano, un gringo. Él tocó el bajo. Él venía de estudiar en Trinidad y allá tenía un grupo donde tenía todo el repertorio de los Beatles en inglés, desde luego. Él es el que canta en inglés. Y resulta que Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo, era muy amigo de la mamá de Norman, de los Smith. Entonces, cuando nosotros ensayábamos allá, pues teníamos siempre a Gonzalo por esos lados en esa casa. Él se entusiasmó mucho con nosotros y como nosotros conocíamos algo del movimiento, eso se fue como medio mezclando. Nosotros no fuimos nadaístas, yo creo que ellos fueron más yetistas que nadaístas, nosotros. Lo de nosotros era muy contagioso. Y entonces otro nadaísta, Elmo Valencia, se antojó y también nos hizo canción. Entonces hicimos 2 canciones de nadaístas nomás, pero participamos en festivales donde estaban ellos metidos últimamente a hacer canciones, ¿no? Ahora, letras de canciones. ¿Cómo es que, habiendo un movimiento tan importante en ese momento en Colombia de tipos cultos y de bandas de rock, hoy en día la gente es como que tiene olvidadas todas esas bandas, no solo a los Yetis, sino a todas las bandas que nombraste? Es como que el rock en Colombia empieza en los 80. Esto debido a otras a periodistas que yo he hablado y con otros músicos, ¿no? Me llama la atención eso. Me llama la atención entre comillas, porque nosotros acá también en Argentina hay una generación que tampoco conoce los inicios del rock y de esas bandas garayeras no tan conocidas. Ustedes eran un caño, eran conocidos. ¿A qué se debe eso? Bueno,
Bueno, hay parte como tú dices, que de medios, ¿no? Ciertos periodistas que se parcializan por uno o dos artistas y los demás no los mientan. Hay que advertir que nosotros fuimos siempre enemigos de la famosa payola, nosotros nunca le dimos un peso a nadie, absolutamente. Entonces todo era logrado a base de simpatía o no sé, de suerte. O de talento. De todas maneras, ¿ah? O de talento. Eso ya, eso es muy subjetivo. Suerte más bien, sonó bonito más bien. Y entonces cuando fueron como llegando más grupos nuevos, no tuvieron la fuerza que teníamos los primeros, ¿no? Entonces iban pasando desapercibidos, ya estos periodistas estaban más dedicados a ciertos solistas, claro, que las disqueras los iban promoviendo. Entonces el movimiento se fue como enredando un poco y los poquitos esbozos que hubo no duraron hasta que llegó Kraken, que también era de Medellín. Ajá. Yo creo que el rock como tal, rock duro y fuerte, nace con Kraken. Ya de ahí vienen todas las demás manifestaciones, agrupaciones, pero ya las disqueras no querían tener, no trabajaron eso como nos trabajaron a nosotros, era una cosa muy distinta. Claro. Ya fueron emisoras especiales de rock. Sí, aparte, bueno, otros tiempos. Entonces cambiaron los tiempos y las promociones eran diferentes, ¿no? No hacían las giras, tenían más bien sitios especiales y los festivales que en nuestra época no existían. El famoso, el tema llegaron los peluqueros. Los peluqueros nacen por lo siguiente. Había una guerra contra los peludos, ¿no? Sí. Por parte de la policía. La gente atrasada, los viejos, apoyados por la policía, ¿no? Claro. Entonces la policía empezó a mutilar muchachos. Ajá. Nosotros pues teníamos acceso a nuestros medios, yo tenía programas radiales, yo siempre he tenido, y lancé pues la queja, y invitando a las autoridades a respetar a la gente y demás. Entonces de otra cadena distinta, de otra emisora, me atacaron a mí y pusieron una publicidad que decía: contribuya con el aseo de Medellín, no tiene un peludo. Ajá. Entonces eso fue muy grave. Entonces yo les respondí que en esa emisora estaban haciendo eso, que lo triste era que había un almacén de discos, de vidrios, que estaba apoyando la cosa. Claro que yo no les digo a ustedes que vayan a romper vidrios ni nada, cuidado muchachos. Claro. Eso se sabe qué quería decir y así fue. Entonces el dueño del almacén fue a retirar su pauta y entonces la emisora dijo que lo iba a hacer por su cuenta. Eso se fue volviendo feo. Entonces cuando Gonzalo Arango, que en ese momento vivía en Bogotá, oyó la noticia de que la cosa se estaba poniendo fea con los peludos, se vino para Medellín, según cuenta, ¿no? Él cuenta en una crónica que se vino para Medellín a buscarle pleito a los policías, a ver si él se hacía llamar el profeta, ¿no? A ver si ellos se metían con un profeta de pelo largo. Y entonces él cuenta que se les paraba al lado y aquel decía: no, es que eso es lo malo de ser famoso, como me conocen no me tocan. Y entonces hizo muchas crónicas sobre eso. A la final logramos hablar con la alcaldía para que no pasara más eso, no mutilaran más la gente. Y bueno, entonces ya él, inspirado con eso y viendo que nosotros pues teníamos buena entrada con el público, decidió hacernos la canción. Mirá vos. La canción, sí, fue vetada en la radio porque hablaba mal de un gremio, porque decíamos: mueran los peluqueros. Claro. Los peluqueros a la guillotina. Nosotros teníamos, yo por mi parte, tenía mi enemistad con los peluqueros desde hacía mucho tiempo. Seguro a ustedes les pasó tan bueno, a la gente de edad de nosotros. Pregúntele a quién le preguntamos, a Raúl Lavie, puede saber. No, acá era igual. Sí, íbamos, o sea, los papás nos mandaban a la peluquería
y siempre nos cortaban demasiado pelo, ¿verdad? Quedaban las orejas peladas. Es verdad, es verdad. Eso. Y nosotros no queríamos, ninguno queríamos, menos habiendo Elvis y todo eso. ¿Ah? Entonces le volaban a uno la mota. Bien. Y el tema este que estábamos escuchando hace un toque, el de Fly High de Country Joe and the Fish. ¿Cómo llegaban los discos de esas bandas a Colombia en ese momento? Bueno, este no llegó. Como ellos eran gringos, traían música, pero sí llegaba aquí lo que es todo lo que es EMI, ¿no? EMI lo manejaba Codiscos aquí, incluía sellos como Odeon y Capitol, Parlophone, muchas Reprise, muchos sellos americanos y mundiales. Sí. Entonces el director de programación internacional era un joven amigo de nosotros, joven de nuestra edad, y entonces él era el que publicaba. También había un señor de edad que era el representante de la RCA Víctor, Ajá. que sin gustarle esa música, porque él era duro para el tango, era aficionadísimo al tango y a la música vernácula de aquí. Entonces, pero el tipo sabía mucho de música, entendía, y todo lo que llegaba bueno, todo lo bueno que llegaba de la RCA Víctor lo publicaba. Lo editaba, Nosotros claro. conocimos todos los buenos de Argentina gracias a él. Mirá vos. ¿Y qué escuchabas en esa época? Bueno, antes de los Yetis estaba la nueva ola argentina, y no estoy hablando de Palito, estoy hablando de Lalo Franzen, de Johnny Tedesco, Sí. de Raúl Lavie, Johnny Tedesco, el más rockero. de Rocky Pontoni. ¿Ah? Johnny Tedesco, el más rockero de todos. Sí, claro. Y después, y antecitos de ellas tuvimos agrupaciones como los Cinco Latinos, y los TNT, que siendo uruguayos pues hicieron su carrera en Argentina seguramente. Y hasta que llegó la onda Beatles de los conjuntos, ya habían llegado los iracundos, la música de los iracundos también acá. Los primeros discos Aquí son llegó de todo. pelote. Y Leo Dan, muy duro, y Sandro, y Beto Fernán. Los en fin. Shakers. Y llegaron los Shakers. Los Mockers. ¿Los Mockers? ¿Escuchaste los Mockers? No, esos no. Son más, digamos, es el antítesis de los Shakers. Vendrían a ser una especie de Rolling Stones uruguayos. Rolling Stone, eso no nos tocó, los voy a buscar. Anótame por ahí para oírlos. Sí. Los Mockers, te voy a mandar. Tiene Me pones una canción de ellos. Sí, impresionantes son los Mockers. Los Shakers muy buenos. Yo tengo un disco de ellos, un LP, un vinilo. Sí. Hablando de discos, ¿los discos de ustedes se editaron en CD? Sí, claro. Después, eso fue corriendo el tiempo. Nosotros terminamos contrato en el 68. Y después del 68, que nosotros no volvimos a grabar, Fuentes fue esporádicamente sacando música. Sacaban todo variado, ¿no? Sacaban todos los artistas extranjeros y colombianos que tenían ellos en el catálogo. Entonces primero sacaron esos cassettes que venían, esos álbumes de a 3 cassettes. Y esos traían 3, también salía el álbum con los 3 discos, los 3 vinilos. Sí. Ya más para acá salió el CD, entonces ellos sacaron esas mismas versiones variadas de 100 canciones, digamos, las sacaban en CD. Sí, y ahora ¿se consigue el CD? Yo no lo pude conseguir. En el momento no se consigue absolutamente nada. Más fácil los tienen ustedes allá que nosotros acá. Claro, no, acá tampoco. Alguien me mostró desde allá que se había conseguido el disco de Nadaísmo a Gogó, no sé. Mira vos. No, yo no. Yo no lo conseguí. ¿Será que salió allá? Claro, mira vos. Bueno, vamos a averiguar. Y están por hacer un libro, ¿no? Bueno, el libro está que sale ahora un muchacho, un periodista, se ganó un concurso de literatura y le autorizaron para que sacara un libro. Mira vos. Y él, muy aficionado al rock y toda la música, le han gustado siempre los Yetis, le llamaron la atención y entonces ya tiene listo el libro, sale en marzo.
está esperando pues un momento más adecuado para el lanzamiento. Claro. En un libro con la historia de los Yetis. A mí se me hace muy emocionante porque uno no pensaba que hubiera marcado siquiera alguna huella, alguna época. Pero según lo que voy viendo por todos los lados, bueno, hicimos más de lo que creíamos. Sí, ¿Cómo? ¿Tenés contacto con...? Yo el otro día, el sábado pasado, estuve hablando con Tania de Génesis. Claro. Sí, sí. De la banda Génesis, y le preguntaba, que me llama la atención, nosotros comúnmente hacemos un programa desde hace tiempo de bandas de rock 60, nos gustan mucho las bandas latinoamericanas, ¿no? Y me sorprendió que cuando decidimos hacer este ciclo de bandas colombianas, muchos integrantes de las bandas primogénitas del rock de tu país están fallecidos. Ah, sí, siempre inclusive de nosotros falleció Iván Darío, mi hermano, hace 10 años. Sí, pero me he encontrado con muchos, Sí, con claro, mucha gente que no me ha pasado con bandas peruanas ni bandas uruguayas, pero en Colombia me sorprendió que todos los contactos que intenté tener me decían, no, falleció hace tanto tiempo, el otro lo mismo, y se complica, pero digamos... Con algunos que hayan quedado, ¿tenés contacto, por ejemplo, con gente de los Flippers, de los Zombies, de los Speakers? Bueno, yo, el más amigo de todos los de las otras bandas ha sido Arturo Astudillo, el director y creador de los Flippers. Y hemos tenido algún contacto. La otra vez que estuvimos en Bogotá, pues nos tratamos mucho, nos encontramos y demás. Y por Facebook me he encontrado con algunos, está Oscar Lasprilla, que consideramos el mejor guitarrista de todos, que vive en Londres. ¿Él estaba en los Flippers? No, él fue los Ampex, director de los Ampex. De los Ampex, sí. Y al final estuvo en los Speakers, ¿no? Y no sé si alcanzó a estar en la banda Time Machine, que nació después pues ya en el 68, ¿no? Sí, la conozco la banda. Time Machine, con Roberto Fiorilli, que era un italiano, pero que vivía en Bogotá, muy buen baterista. Con... ¿Quién estaba por ahí? También algún speaker, tal vez. Yo tengo contacto con algunos, pero por Facebook, ¿cierto? Oscar Ceballos, que era el baterista también de los Speakers, era muy amigo de Mario Cuesta, que era de los Caminantes, y algunas veces cuando iba a Bogotá me he encontrado con gente de todos esos grupos. Pues tenemos relación amistosa, pues no somos muy amigos porque vivimos muy separados, ¿no? Muy distanciados. No, está bien, pero hay una relación. Pero sí hay una camaradería, y hoy día con más razón, porque ya el movimiento ya maduro y todo nos ha unido. Algunos están activos, así como nosotros estamos muy activos ahora. Sí. Sorprendentemente no tienen todavía un libro dedicado a los inicios del rock colombiano, ¿puede ser? Parece que no, hay algunos escritos, no sé, no recuerdo el libro de Manolo Belón, empieza mucho más tarde. Yo pensé que lo que hacía Tania era precisamente un libro, según ella lo está preparando. Ese documental. Claro. Que pues yo creo que es lo más documentado que hay, tiene todo, lo que no salga ahí creo que no existió porque ella sí ha investigado. Mira vos. Ella sí ha andado, esa ya hoy día es una autoridad pues en el rock colombiano, pues. Mira vos, qué suerte que tuve entonces de hablar con ella. No, pues que es la persona que más sabe del rock colombiano, y no es periodista así de esas de farándula ni nada, es una persona que le gusta investigar y le gusta el rock y le gusta contar la historia, de manera que es importante por eso, porque hay unos que se las tiran de que saben mucho, pero a la final no conocen nada. Claro. ¿No sabes cómo es eso? Sí, no la vivieron. No la vivieron, o sí la vivieron y eran lagartos y creen que ahora la gente, no, que como están ahora hablando de eso,
Claro. Le meten a la gente el cuento de que ellos estuvieron y fueron protagonistas en la época, eso es mentira. Claro. Sí, bueno, y los Yetis volvieron. Los Yetis volvimos hace pues 10 años para homenajear a mi hermano, ¿no? Volvimos, pero Juan Nicolás y yo. Y entramos a Luis Fernando Garcés, que era el amigo que estuvo en las primeras grabaciones, que no era de los Yetis, pero que le gustaban mucho y nosotros lo acompañamos en presentaciones y todo. Entonces, que creo que es el fan número 1 de los Yetis. Él quería ser de los Yetis siempre. Y se le cumplió el sueño. Está con nosotros, inclusive él es el que se encarga pues de los negocios y todo, porque yo con mi trabajo no tengo tiempo. Claro. Y Juan Nicolás está en Bogotá, que él poco se mete con eso. Entonces conseguimos unos músicos muy buenos que entendieron cuál es el tipo de sonido que queremos, o sea, conservar el sonido auténtico de la época. ¿Seguís teniendo el mismo equipo y la misma guitarra o no? Bueno, no son los mismos, pero sí son así casi rústicos. Claro. También son muy elementales, no son nada extraordinario. Hay una pedalera que sería lo único, pero nosotros tuvimos pedalera a la final en el último LP, en el Olvídate, donde estaban precisamente las canciones de Country Joe y otras cosas. Eso de Country Joe and the Fish era porque a donde Norman estaba ese disco y nos gustaron mucho dos de esas canciones, claro. Flying High y Love. Sí. Y como él la cantaba también, entonces pues cantaba muy bien las canciones, resolvimos grabar ese cover con otros que hicimos, ¿no? Sí, ustedes, digamos, en ese momento, ¿se vivía de la música en el 66, 67 o tenían que laburar? Bueno, estamos en época en que todos estudiaban. Yo trabajaba ya porque yo me casé muy joven, yo trabajaba en el comercio. Pero yo ganaba más con la música que con mi trabajo. Qué bueno eso. Nos pagaban bien. Claro. Claro que nos pagaban bien cuando se acabaron los Yetis, porque mi hermano y el gringo se fueron a estudiar a Bogotá. Nos dejaron colgados de la brocha. A mí se me hizo un hueco muy grande, pero ya no ganaba plata. Con mi trabajo ganaba muy poquito. Eso ¿Era complicado tocar en el 66, 67? No, pues yo no sé, a nosotros nos fue muy bien, nos quedaba muy fácil. Me refiero a una cuestión política y eso. No tenían problema. No. Alguna vez cuando los pelados se exaltan, hubo mucha cosa en el Coliseo, en un evento muy grande, y entonces la alcaldía de Medellín prohibió esos eventos durante unos meses, y después ya volvieron tímidamente, hicieron uno de tango contra gogó. Sabes que Medellín es capital del tango, ¿no? Sí. Y aquí el tango es muy fuerte. Y después ya cuando volvieron a hacer el evento de jovencitos, entonces pusieron las niñas a un lado y los muchachos al otro, entonces con eso resolvieron un poquito el problema. Y volvió pues todo a lo normal, ¿no? Nosotros no tuvimos mayor problema para presentaciones. ¿Y cuál de las bandas eran más poderosas, las de Bogotá o Medellín? Las de Medellín, no las de Medellín, sino Medellín en ese momento, no sé ahora, yo no conozco Colombia, pero por lo que he leído, era un poco así como más ricachona, más de alto nivel, digamos, un poquito, por decirlo de alguna forma. Y Bogotá era un poco más popular. ¿Es así? Sí, algo así. Sí, por eso costaba tanto en ese momento que las bandas en ese momento, en 1966, 65, entraran en Medellín, digamos, en la popularidad que las de Bogotá. Sin embargo, nosotros teníamos a favor las disqueras estaban en Medellín, las principales, y los estudios de grabación eran en Medellín, de manera que teníamos ese equilibrio. Ellos tenían la televisión y nosotros teníamos las disqueras, y eso nos equilibró un poco. Claro que gracias a Discos Fuentes, que nos introdujo por todo el país con la gira, pues pudimos entrar a Bogotá inclusive, pues en las otras ciudades era muy fácil, pero Bogotá sí era más duro. Sin embargo, en el periodismo bogotano
siempre nos tuvieron como de segunda categoría. Ajá. Y todavía no falta quien de pronto trata de... Sí, pero eso no, ya les hemos mostrado que la cosa era al revés, que tal vez Speakers era una banda muy fuerte, sobre todo esos, y los Flippers, porque estaban apoyados y tenían buenos managers, muy buenos managers. Pero nosotros, a pesar de estar en la provincia, logramos, pues, teníamos mucha simpatía, y los discos de nosotros eran los que se vendían, que nosotros teníamos mejor promoción disquera. Entonces los discos de nosotros eran los que se vendían. Ahora, más populares, pues. Sí. ¿Vos sabías que tenían una cierta popularidad, por lo menos en un grupo de locos o psiquiátricos, digamos, como nosotros, acá en Argentina? No tenía idea, porque tal vez por no pagarnos regalías nunca nos contaron dónde pudieron salir los discos. Claro. No, pero hoy en día con el tema de la tecnología y esas cosas, de la tecnología me refiero a que ya el solo hecho de internet, de poder investigar, pero sobre todo que hay un movimiento de mucha gente que le gusta el rock sudamericano de los 60, incluyendo por supuesto los Yetis, los Flippers y todas las bandas de Colombia, Perú. A veces nosotros acá sorprendemos con rock 60 boliviano, que uno a veces piensa que solamente era quena y charango, y sin embargo hacen unos rocks impresionantes. En Ecuador también. En Ecuador también, en Venezuela. En Venezuela eran muy buenos. Sí, en Venezuela son unas bandas espectaculares. Muy buenas. Y yo a veces me preguntaba eso, ¿no? Digo, cuando vos me decías, che, qué emoción que... No, el lujo es mío, porque en realidad nosotros somos fanáticos de este movimiento, y probablemente muchas de las bandas a las que le hacemos los reportajes no saben de eso. Eso, yo no sabía, la verdad. A mí me pasó inclusive muy poco después de los Yetis, o sea, en el año 69, yo me fui de manager de un amigo que cantaba al Ecuador. Él me solicitó que allá como que estaban interesados en él y eso. Anda, investiga y si puedes me vendés. Yo llevé muy buen material publicitario, discos, afiches, de todo. Llegué a Quito y me entré a una emisora. Y pregunté, bueno, ¿quién es el DJ aquí? Entonces me dijeron, no, aquí somos DJ todos. ¿Tú quién eres? Ah, no, yo soy Juancho López de los Yetis de Medellín. ¿Cómo así? ¿Van a venir? No, ¿cómo así? Es que sí nos conocen de verdad. Me dijo, claro, mire, sacaron los discos, los tenemos programados. Me dijo, pues les doy la mala noticia que los Yetis ya no existen. Y ya les conté que iba pues en plan de manager del amigo mío. Claro. Pero allá me regalaron los discos y todo, todos. Yo no tenía noticia. Después supe que en Panamá, que en Venezuela, que en el Perú se habían editado. Tenía la duda. ¿Ah? Se habían editado, digo. Sí. Acá no, acá en Argentina no se editaron esos discos. ¿Verdad que no? No, de las bandas colombianas no se han editado acá. Pero bueno, buscaremos en algún amigo que nos pueda mandar algunos discos de Colombia para acá. Sí. Yo estoy en el plan, lo que pasa es que no ha habido, pues mi trabajo me quita mucho tiempo, no me deja casi hacer cosas que yo quisiera. Estoy pendiente de un tiempo libre, claro, para ver si consigo un patrocinio para editar unos discos de los Yetis con todas las canciones. Y estaría bueno eso. Fuentes me dijo que los hacía, ¿no? Ellos no los quieren hacer de cuenta de ellos. Y estaría bueno, patrocinio. Sí, estaría bueno reeditarlos con el libro, ¿no? Esa es la idea. Claro. La idea es lanzarlos con el libro. Claro. Buenísimo. Ay, que me está llamando, perdón. No te hagas problema. Contesta vos. Bueno, Juancho, el teléfono. Nosotros te llamamos desde acá con una tarjeta y seguramente ahora saldrá alguna morocha puertorriqueña a decirnos que en cualquier momento se corta la comunicación. Y no quiero que quede trunco de esa manera.
Así que yo quiero sinceramente agradecerte la buena predisposición. Sé que tuviste que pedir permiso en el laburo, tratar de ubicarte en un lugar para que nosotros podamos hacer la llamada. Eso es tuviste que hacer un movimiento importante para poder hacer esta nota. Así que desde acá, desde Argentina, desde el viaje, te queremos agradecer justamente ese tiempo tuyo que nos has dado contando estas historias muy interesantes de todo el movimiento de rock colombiano y sobre todo, por supuesto, de los Yetis. No, a mí me encanta que ustedes hayan pensado en nosotros, es algo increíble para mí, no sabes la emoción que me produce y precisamente, pues con todo respeto, de un país que admiro, en el cual pues la música y que tengo que conocer algún día, pues mi sueño es que algún día voy a pasar por allá. No sé cuándo, ya estoy muy viejo, ya tengo 70, pero de pronto alcanzo a darme la palomita por allá. Bueno, voy a armarte, después nos ponemos en contacto y voy a armarte un paquete con algunos discos de bandas de rock nacional de los 60 para que veas cuál era el movimiento acá. Claro que sí. No, pues estoy muy emocionado, quiero agradecerte infinitamente y un saludo a toda la gente que escucha tu programa, que sigan gustando de la música de los 60, que es la mejor de todas. Es fantástica. Sí, fabuloso. Bueno, buenísimo, Juancho. Te agradezco, che. Te agradezco, no, sinceramente. Muy amable, muy amable. No, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con 3 temas de los Yetis. Vamos a poner Llegaron los peluqueros, Me siento loco y Fly High. Me siento loco es un temazo. Sí. Hoy día que el que lo cantó en ese momento, que se llama José Ignacio, está viviendo en Estados Unidos, entonces yo soy el que lo tengo que cantar y a la gente le fascina. Sí. Bueno, y te cambié, Fly High, que lo pasamos, te voy a poner La Tierra de las Mil Danzas, que es un temazo de soul de Wilson Pickett, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Juancho. No, a ustedes. Muchas gracias, Gustavo. No, muy amable. No cortes, quédate en línea, por favor. Bueno, ok. Dale. La patria está en peligro, el decoro de la patria está en peligro. Yo no tengo patria, yo no tengo nada.
2, 3.